Bueno, buenas tardes, mi nombre es Astrid Yolima Gómez. Voy a grabar el video sobre el tema de educación inclusiva para sustentar mi última tarea de investigación. La primera pregunta es, ¿por qué el tema elegido desde la segunda actividad es una temática que se debe abordar? Pienso que la educación inclusiva, que es mi tema, pienso que la educación inclusiva como derecho es muy importante, ya que es un modelo que busca atender las necesidades de aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos que son vulnerables a la marginalidad y o que tienen exclusión social, ¿sí? Es un proceso que toda la sociedad debe vivir, ya que es el punto de partida para normalizar la educación de todos los estudiantes y del mismo modo brindar diversas oportunidades para el desarrollo de las personas que tienen o que tienen una discapacidad o bien una marginalidad o tienen algún problema cognitivo. Cabe resaltar que el pasado 27 de agosto del 2017 fue expedido el decreto 1421 por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. O sea, ya está reglamentada la educación inclusiva como derecho. También acá les quiero nombrar unos teóricos que hablan sobre esto. En el año 1978 se publicó el informe Warnock del Comité de Educación a cargo de Mary Warnock para el Reino Unido. En dicho informe se mencionan los conceptos generales, donde dicen que la educación es un bien al que todas las personas debemos tener acceso, ya que los fines de la educación son los mismos para todos los niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas. En 1990 fue declarado Año Internacional de la Alfabetización. Fue celebrado en la ciudad de Hon, Tailandia. También asistió la ONU, donde se hablaba sobre la educación para todos, con la presencia de 155 países y 150 organizaciones, tanto intergubernamentales como no gubernamentales, con el fin de universalizar la educación. Junto con la conferencia de Huntington, la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales, realizadas en 1994 en la ciudad de Salamanca, España, por la UNESCO, sientan las bases de las políticas mundiales de educación inclusiva. Es justamente en esta conferencia donde se recomienda que los niños y los jóvenes con necesidades educativas especiales tienen que tener acceso a una educación inclusiva, a asistir a una escuela ordinaria, las cuales se deben incluir en el marco de una pedagogía centrada en el niño y con la capacidad para dar respuesta a sus necesidades. En UNESCO Salamanca 1994 nombran otro aspecto importante que es relacionado con la educación. Se señalan o se evidencian las cifras registradas en el Censo General del DANE, desde donde se encontró que el 86.7% de las personas en condición de discapacidad no asistían a ningún centro educativo en ese momento y solo el 12.4% sí lo hacía. Además del bajo nivel educativo de la población registrada, se observan altos porcentajes de inasistencia escolar, así como la carencia de la capacitación docente y redes de apoyo con instituciones especializadas. Igualmente también se identificaron carencias en la capacitación de oportunidades de educación y garantías de formación en torno a las capacidades y talentos con los que las personas cuentan para generar puentes que faciliten su inclusión exitosa en el contexto laboral, económico y social. También se hizo un estudio por grupos de edades, en donde se observó que solo el 29.6% del grupo de 3 a 5 años había cursado preescolar y únicamente el 1.9% del grupo de 6 a 10 años tenía primaria completa. El 26.1% de los niños de 11 a 15 años contaban con secundaria incompleta y el 8.7% del grupo de 16 a 20 años y el 15.7% del grupo de 12 de 21 a 25 contaban con secundaria completa. También se observó que el 17.8% entre hombres y mujeres no asistían, principalmente por su situación de discapacidad.
Adicionalmente, se menciona que el 14.3% no participa por falta de dinero. En 26% de los casos porque no existen en su entorno organizaciones en las que puedan participar o no las conoce. El 12.4% por falta de tiempo y el 3.9% porque prefiere resolver sus problemas por sí mismo. Y también cabe decir que el 5.2% porque no creen en ellas. Hacer investigación sobre este tema pienso que es muy importante, como docentes, como madres, como hermanas, como amigas, porque es primordial conocer que la educación inclusiva es un derecho para todo mundo, que se deben conocer, que hacer investigación sirve para conocer si se cumplen con los estándares necesarios para implementar la educación inclusiva en todos los colegios, en las escuelas. Es muy importante o es básico observar si los maestros están capacitados para brindar esta educación inclusiva a los niños, jóvenes y adultos. Si hacen las adecuaciones pertinentes a los currículos para atender a estos estudiantes, ya que generalmente todos los colegios y todas las escuelas tienen el concepto de educación inclusiva o saben de la ley de la educación inclusiva como derecho, pero ya sea por distintos factores como pocas herramientas, falta de capacitación docente, o simplemente por falta de compromiso de nosotros como los docentes, no se asume esta enseñanza tal cual debe ser. Por eso creo que es muy importante hacer investigación sobre este tema. La segunda pregunta decía, ¿qué relación tiene mi pregunta de investigación con el tema que abordé? Mi pregunta de investigación era la siguiente. ¿Los docentes utilizan estrategias metodológicas y están capacitados para asumir la educación inclusiva como un derecho? El tema anteriormente que nombré se relaciona directamente con mi pregunta de investigación. Están completamente ligadas en el contexto de la educación inclusiva porque relacionamos tanto los docentes como las estrategias didácticas, como las herramientas, todos los factores que afectan a la educación inclusiva como un derecho o si se le da su debida importancia. La tercera pregunta dice que enunciar de manera breve un resumen de los artículos revisados. Ok, mi primer artículo fue Formación y actualización pedagógica del profesorado como facilitadores de la educación inclusiva, o sea, una base de datos inclusiva en red. Este artículo fue escrito por Carlos Sancho Álvarez, Paula Jardón Guiner y Roser Grau Vidal. En este artículo se describe el proyecto educativo entre universidad y escuela, donde su principal objetivo es cohesionar la teoría de educación inclusiva y la práctica profesional docente. Ese artículo, ahí nombran que ese artículo se hizo o ese proyecto fue con la colaboración del de un centro educativo, escuela en Valencia. Se proponen diferentes líneas de trabajo en base a prácticas reales de aula, o sea, se asisten a prácticas, al proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas para hacer una observación directa. Asimismo, se hace una revisión del constructo teórico de forma actualizada y se lleva a cabo una evaluación de centro. ¿Qué resultados se obtuvieron? Destacaron la realización de una base de datos en línea, online inclusiva, así como un listado de prácticas inclusivas de éxito. Se observaron desventajas en la resistencia del docente, o sea, la resistencia del docente fue la mayor barrera en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje inclusivo. Ahí es donde digo que a veces hace falta el compromiso de nosotros como docentes. Pero el total resultado se concluye que la tipología inclusiva de educación es posible mediante grupos heterogéneos, prácticas inclusivas válidas y personal profesional. Mi segundo artículo es de la educación especial a la educación inclusiva por José Manuel Juárez Núñez, Sonia Comboni Salinas y Feli Garnique Castro. El objetivo de este artículo es analizar en una primera parte la política educativa en relación con la educación especial y su tránsito retroceso hacia la escuela inclusiva y la manera como ha sido concebida la educación especial y la educación inclusiva. Posteriormente a su primera parte, quieren demostrar el viraje de la política educativa hacia la vieja concepción de la educación especial en los grupos excluidos y más vulnerables socialmente.
a pesar de los planteamientos de la necesidad de construir mayores márgenes de equidad, igualdad e inclusión económica, política, social y cultural, dentro de los cuales la educación se incluye por parte del Estado. ¿Qué tienen como resultado? Que la calidad educativa en todos los niveles del sistema escolar, tanto en México como en todos los países, constituye un objetivo primordial de la política educativa gubernamental y de cada institución que desea ser acreditada como una escuela de calidad. Pero, sin embargo, pocas, por no decir ninguna, se preocupan por ser consideradas como escuelas inclusivas, partiendo de que hay colegios de que no hacen sus adecuaciones curriculares a estos niños de necesidades educativas. La reforma educativa implica una reforma del sistema mismo y de la organización y el funcionamiento del aula, de manera que la escuela regular sea fundamentalmente la que acoja a todos los educandos del país en cada uno de sus niveles y modalidades. Esto implica un enfoque educativo que responda efectivamente a la diversidad, ya que cada alumno, cada estudiante, cada niño, cada adulto de ambos sexos tienen características, intereses, capacidades y necesidades que son propias de ellos. Y por lo tanto el sistema educativo y la escuela inclusiva debe tener en cuenta toda esta gama de diferentes características y necesidades en la mejor o en la mayor medida de lo posible. He aquí la importancia de la educación inclusiva en todos los aspectos, como derecho para todos los niños y niñas con necesidades educativas. Bueno, este fue mi trabajo, muchísimas gracias. Espero que haya sido muy clara con mis contenidos. Gracias.